Empezaría, Soledad, pidiéndote que nos platicaras un poco quién eres tú, cómo empezaste en estos temas. Ujú. Bueno, yo soy periodista, me dediqué al tema de periodismo cultural, como tendencias y esas cosas, además de editar revistas que tenían que ver con la gastronomía. Eh, y en algún momento empecé a encontrar, a mí me interesa mucho la investigación y empecé a encontrar que el ámbito de la investigación que estaba resultando más interesante para comprender los conflictos de época era en el asunto alimentario, ¿no? Y estas investigaciones se daban mucho en países del norte y digo, investigaciones publicadas de interés general, estoy hablando periodísticas, ¿no? Hay mucho trabajo académico hecho en Latinoamérica, pero no había un trabajo periodístico que hablara de nosotros. Entonces cuando quise empezar a pensar cómo podía trabajar algo más local, la idea inmediata fue la idea de un libro y fue la idea de salir a ver eso que nunca había visto, que tenía que ver con cómo se producían los alimentos y qué injerencia tenía eso, qué efectos tenía eso sobre nuestra salud, nuestra cultura y nuestro medio ambiente. Ahora, ¿por qué escribir un libro como este en este momento? ¿A quién está dirigido este libro, Gaby? Este libro está dirigido, nosotros siempre pensamos, sobre todo en Argentina hay una estructura rural muy diferente a la mexicana, son grandes extensiones de tierra, son grandes sistemas como oligárquicos de un campo que se extienden muchas hectáreas y por lo general nosotros en las ciudades tendemos a ver lo que ocurre en el campo como si ocurriera en otro planeta. Eso también igual pasa en México y pasa en todos lados. Las personas en las ciudades no encuentran una relación entre lo que les sucede y lo que pasa en el campo. En Argentina empezó a haber una proliferación muy grande de pueblos fumigados a raíz del fenómeno de la soja, muchos conflictos que nos llegaban a nosotros en forma de, por ejemplo, de más violencia, más marginalidad, más desocupación, más hambre. Entonces yo quise hacer un libro que fuera muy masivo, no quería hacer un libro que fuera difícil para gente que entendiera, sino muy masivo y que hablara desde cómo poder trazar un puente que nos hiciera entender realmente cuáles son las causas para que nuestra vida se vea afectada de una serie de cosas. Y creo que es el momento, y Latinoamérica es el momento en que tiene que empezar a hablar muy fuerte de sí mismo, ¿no? Ahora, Soledad, ¿por qué estamos mal comidos? Bueno, Ahora, en Argentina Soledad, estamos mal ¿por qué comidos. estamos mal comidos? Bueno, en Argentina estamos mal comidos porque el agronegocio ganó. Hay batallas todo el tiempo, ¿no? Entre el agronegocio y los sistemas de producción de alimentos de verdad. En Argentina el 60% de la tierra cultivable está ocupada por soya transgénica, como le dicen ustedes. El 60% es una bestialidad. Más del 90% se exporta para alimentar animales en países como China, para producir piensos y muy poco queda en el país, lo que queda por supuesto es insumo para la industria alimentaria, para producir alimentos que son de peor calidad, que nos hacen comer como animales de confinamiento. Y, y, eso genera además una, como una realidad muy, muy triste en donde ya no queda espacio, mucho espacio de salida, ¿no? En Argentina realmente hay una resistencia muy fuerte, muy grande social que se está dando, pero no hay un apoyo muy grande de distintas instituciones del Estado, de las universidades. Digo, sí hay por supuesto, hay académicos fuertísimos y muy importantes, pero no hay un pensamiento de hacia dónde vamos, qué está pasando. Eso. Ahora, ¿cuál entonces es la mayor en relación a la producción, en relación a la producción de alimentos en Argentina? La industrialización radical de alimentos, la pérdida de diversidad es total y es muy lamentable. En Argentina comemos una dieta absolutamente homogénea, cada vez más industrializada. Hay un abuso absoluto de agroquímicos, hay un abuso absoluto de antibióticos, hay bueno, abuso de fertilizantes, hay un descuido total por los bienes comunes que por supuesto se traducen en alimentos más tóxicos y de peor calidad. O sea, ¿tú verías, Soledad, alguna ventaja en la expansión de estas siembras comerciales de los actuales materiales que se siembran en tu país? No, ¿Tienen alguna ventaja? creo que en Argentina todo lo que trajeron fue una realidad peor.
en todo sentido. En el campo, primero que la soja transgénica se produce en un sistema que se llama siembra directa, que no requiere prácticamente mano de obra. Por supuesto, los transgénicos lo que tienen como único hasta ahora valor para el negocio es que desplazan la mano de obra, es cada vez menos necesaria la mano de obra. Entonces, después ni son más productivos ni son menos tóxicos. Eso está comprobado en distintos estudios. Argentina es un vivo reflejo de que eso no sucede. Los pueblos del cáncer proliferan, los pueblos de las malformaciones, hay médicos de pueblos fumigados, hay 20 millones de personas de áreas rurales que están todo el tiempo sumidas a un ambiente cada vez más tóxico, donde la soja llega hasta el patio de las casas. Y básicamente todo lo que se promete que tiene que ver con la disminución del hambre, con la mejor nutrición, está comprobado que no es así. En Argentina no disminuyó el hambre por la soja transgénica. Un momento de boom, por ejemplo, de soya en el 2001. El hambre en Argentina, producto de la desocupación, de la marginación y de la exclusión de las personas de su territorio, era cada vez mayor. Entonces, no es cierto, es una gran mentira que hay que desarmar con mucha honestidad, con mucha ética y mirando de frente como cuáles son los documentos que existen. Ahora, ¿consideras que con la introducción de estos sistemas productivos actuales, estos agronegocios, ¿no?, que se llaman, se ponen en juego aspectos de justicia social, de autodeterminación, de participación política, de soberanía? Sí, lo primero que se pierde con la introducción de transgénicos, por supuesto, es la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque el bien primal de la soberanía, que es la semilla, está patentada y pasa a ser de una compañía. Entonces eso obviamente destruye la estructura que hizo la agricultura, que hace a los sujetos agrícolas, que hace a los comensales también. Todo pasa a tener una forma diferente de manejo, en donde se pierden, bueno, cosas básicas como la guarda de semillas, el intercambio, el uso propio, todo eso que siempre, que empieza a aparecer ahora en las leyes de semillas, que son el último, para mí, el último bastión contra el que se puede resistir, la ley de patentamiento de semillas, lo que termina haciendo es dejar a los pequeños productores como una excepción de una regla general que ahora va a ser otra. Eso es gravísimo, es terrible, eso desarma justamente lo que nos hizo lo que somos, que es la agricultura, ¿no? Ahora, en Argentina también entonces la gente guardaba sus semillas y las sembraba para el siguiente ciclo. Siempre, la agricultura está basada en eso, en el intercambio. ¿Sobre qué cultivos? Sobre todo los cultivos. El tema es que Argentina está ahora con una ley que empieza a ser, es muy curioso lo que sucedió en Argentina, que es Monsanto ingresa a Argentina a mediados de los 90, sin que Argentina evalúe nada, en un verano donde nadie obviamente estaba participando ni entendiendo de qué se trataba, con documentos ni siquiera traducidos de Monsanto. Incorporamos a la Argentina documentos en inglés de la empresa y pasamos a sembrar todo, ¿no?, con estos transgénicos. Ahora, eso hizo que los productores, estos grandes productores que yo decía que habitan en la Argentina, empezaran a producirlo, empezaran a ver las regalías, empezaran a ver todo eso, pero empezaron a hacerlo de un modo en el que no se hace en el resto del mundo. No lo hacían con el royalty a Monsanto teniendo que comprarle todo el tiempo. Todavía hay, ahora, al día de hoy, un uso muy, muy tradicional, incluso de las semillas con biotecnología. Entonces Monsanto hizo juicios a productores argentinos, hubieron grandes containers de soja transgénica paradas en Europa de Argentina, y ahora son estos grandes productores sojeros los que les están pidiendo al Estado una intervención para que frene a Monsanto de este avasallamiento que tiene contra ellos, por eso hace firmar contratos absolutamente abusivos, y eso los deja todo como patas para arriba, ¿no? Porque, bueno, básicamente empiezan a pedir ellos una ley de semillas que los proteja. Ahora, bueno, esa ley de semillas obviamente desprotege a un montón de sujetos que hoy en día están trabajando como se trabajó siempre. La semilla no tiene que tener ley, la semilla es otra cosa. Sí, es el patrimonio. Exacto. Ahora, hay una cuestión que me salta. Los transgénicos pareciera que no están lanzados para cosas. Hay una cuestión que me salta.
los transgénicos pareciera que no están pensados para pequeños productores, Ujú. ¿no? Solo para aquellos que pueden comprar la semilla. ¿Cómo ha sido esto en Argentina? Bien, bueno, en Argentina, como te decía, solo hay grandes productores. Y de todos modos no Solo estoy tan... Bueno, no es que solo hay grandes productores, por Sí. supuesto, hay pequeños productores, pero la gran estructura agraria argentina se desmanteló. Los chacareros, que son como la agricultura familiar, el mediano productor, alquiló sus tierras para la soja, estos pools de siembra, entonces terminó siendo un sujeto diferente también, un oficinista. El desmantelamiento fue muy brutal en nuestro país. Ahora, desde tu punto de vista, entonces, Soledad, ¿cuál consideras que es la verdadera disyuntiva que enfrentan los agricultores y los productores de alimentos ante estos sistemas? Bueno, hay una cosa importante que te quería decir. Hace unas semanas atrás salió una nota al CEO de Syngenta en Argentina, y él decía que lo que más le importaba a Syngenta eran los medianos y pequeños productores, porque son los que más compran, son los que más necesitan una y otra vez eso. Es un pensamiento sumamente perverso, pero hay que leerlos, todos esos discursos, porque le interesa a las grandes compañías biotecnológicas estructuras distintas a las que hay en Argentina, pequeñas, medianas, bueno, justamente porque quieren avanzar de esta manera, de esta nueva forma, ¿no? Crecer la empresa. Exacto. Ahora, entonces, ¿cuál sería la verdadera disyuntiva que enfrentan estos agricultores y estos productores de alimentos en estos sistemas? Mira, los grandes están haciendo grandes negocios. Yo creo que la gran disyuntiva que van a tener tiene que ver con el cuidado de sus propios recursos, ¿no? ¿Qué tierra les va a quedar? ¿Qué agua les va a quedar? Cuando empieces a visitar pequeños, grandes productores, tienen todos muchísimas cosas muchísima ignorancia sobre sus propios procesos productivos, sobre qué es la naturaleza, sobre qué es la tierra. Ayer yo decía en la charla que la idea del campo capitalista no existe porque la naturaleza no es capitalista. La naturaleza no se maneja de esas formas. Entonces, pensar eso es la gran disyuntiva de los grandes. De los pequeños es cómo resistir a este sistema que no puede convivir. O sea, la idea de la convivencia posible es absolutamente mentirosa, la contaminación siempre existe, y no solamente eso, sino la misma lógica de un modelo agricultor avasallante y expansivo. La expansión de la frontera agropecuaria termina avanzando, por supuesto, sobre áreas donde hay personas, sobre tierras donde hay otras producciones. La sustitución de cultivos en Argentina fue lamentable. Se talaron árboles para plantar soja, se dejaron de plantar producciones que sí nos alimentaban. Todo se retrajo, ¿no? El trigo se retrajo, el girasol se retrajo, y todo para ocupar ¿qué? Esto, que no es comida. O sea, tenemos que definir también de vuelta qué es alimento, qué no es, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la alternativa para ti? Yo no creo que haya una alternativa. Yo creo que hay muchas alternativas. Creo que justamente si algo caracteriza a la agricultura es la capacidad de ser tan diversa como sus actores y sus geografías y sus posibilidades, sus culturas, sus creencias, los vínculos que establecen cada una de las comunidades con sus territorios. Hasta ahora la agricultura siempre fue una lectura inteligente de ese espacio que se habitaba, y un diálogo y una interpretación de esa naturaleza, y un trabajo colectivo y generoso, porque no se hacía pensando en la ganancia, sino pensando en el alimento y pensando en las semillas más resilientes, y todo eso me parece que tiene que ser valorizado. Hay que revalorizar eso. Yo creo que cuando eso se revaloriza, eso sale solo. Las personas no perdieron su saber, por suerte. Y hay muchísimo saber que fue incorporado, y hay muchísimas cosas modernas que están buenísimas y que no hay por qué ni negarlas, ni desplazarlas, ni pensar que eso no puede estar, ¿no? Nadie quiere levantarse en el campo a las 4 de la mañana todos los días, salir a arar la tierra. Esa no es la idea. Pero la idea es que tengamos un sistema lo suficientemente generoso como para pensar alternativas tecnológicas que sirvan a estas personas. Esto no lo está pensando hoy en día el gran agronegocio. Ahora, ¿cuál es el papel que tendrían que jugar las autoridades para que un cambio así pudiera ser posible, ¿no? Y las autoridades debieran ser custodios de nuestra salud, primeramente, de nuestros recursos, de nuestro capital real, ¿no? No rifarlo todo en pos de, bueno, es lo más rápido. En Argentina, por ejemplo, se hicieron cosas como subvencionar con dinero del Estado los corrales de engordes de vaca.
Y en Argentina la carne es el alimento más importante, somos el país más carnívoro del mundo. Y lo fuimos y hasta ahora logramos de alguna manera una dieta saludable con esa carnivoricidad, porque las vacas estaban en el campo, las vacas pastaban y había una rotación agrícola-ganadera que también cuidaba los suelos. Todo eso se desmanteló y con una inversión del Estado para que se expandiera la soja. Es absolutamente delirante, para que la soja extendiera monocultivo, ese monocultivo que después iba a alimentar a las vacas confinadas, que dan una carne peor en un espacio cada vez más siniestro. ¿Y cuál sería entonces el papel de los consumidores ante una realidad como esta? Mira, yo diferencio mucho la idea de, ayer se habló mucho de consumo también en la charla, la idea de consumo norteamericana, la idea de consumo europea, es una idea de consumo que timonea la economía y que realmente se refleja inmediatamente en cambios estructurales dentro de las industrias. Latinoamérica es muy distinta. Primero porque estamos mucho más empobrecidos, o sea, las personas realmente encuentran algo costoso en enfrentar su alimentación, ¿no? Después porque hay muchísima más falencia de educación, entonces las personas no saben elegir, las personas no saben leer una etiqueta, las personas no saben qué encontrar, si la leen no saben qué encontrar en esa etiqueta, que es lo importante. Hay muchísimo, se compran muchísimas estas ideas de las comidas del primer mundo que hay que incorporar y que hay que adoptar. Entonces es un consumidor muy diferente el latinoamericano. Lo que hay que hacer es el Estado debiera educar a ese consumidor para saber qué es lo que necesita. Pensar que así como por arte de magia el consumo va a desplazar a estas grandes producciones, no, yo creo que lo que hay que trabajar es sobre la ciudadanía, no sobre el consumidor. Y es una idea muy distinta de trabajo. Y me parece que es una idea que nos está quedando muy lejos y que mientras nos está quedando lejos se está abriendo cada vez más una brecha entre los que comen bien y los que mal comen, y eso es lo que se ve en Latinoamérica como en ningún lugar del mundo, me parece. Ahora te preguntaría, Soledad, conocer tu perspectiva un poco del caso mexicano en relación a maíz transgénico. ¿Hay alguna similitud con el caso argentino? No hay similitud, primero con México es el centro de origen del maíz. Entonces, la incorporación de maíz transgénico en México no es un suicidio solamente para México, es un suicidio para la humanidad, porque lo que perdemos es la capacidad de salida. Si todo falla, pongámosle que todos producimos transgénicos y que de repente todos estamos de acuerdo que está buenísimo y que es la variedad más resistente a las sequías, más resistente a todos los territorios, por más ese delirio, ¿no? De que un invento tecnológico va a ser igual en todos lados, como si el mundo fuese de repente una gran masa homologable. Pero pongámosle que decimos que sí, y pongámosle que después algo falla, viene una plaga y lo destruye. Y no vamos a tener ya esa herramienta de salida, que es justamente la que nos da la diversidad. La diversidad es la que nos hace fuertes, siempre, en todo sentido, de lo microscópico hasta lo más grande.